Los gigantes pelirrojos que devoraban a sus enemigos. Según las antiguas leyendas de los pueblos indígenas americanos, mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles en el continente, habitaban seres temibles que amenazaban con exterminar a todas las tribus nativas americanas. Estas criaturas eran aterradoras, pues alcanzaban alturas superiores a los 4 metros y poseían una fuerza descomunal. Si te gustan las historias de misterios, leyendas y batallas épicas, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video. Así no te perderás ninguna de estas leyendas fascinantes. El miedo se propagaba entre los primeros habitantes de estas tierras, ya que estos gigantes eran despiadados y violentos. Una tribu conocida como los Paiutes se refería a esta enigmática raza de gigantes como los Iteca. En su lengua ancestral el término Citeca significaba comedores de tule. Les dieron este nombre porque estos gigantes usaban la planta de tule para fabricar herramientas y utensilios en sus aldeas, tales como balsas y equipos de caza. En aquella época, las tribus nativas libraban constantes batallas entre sí, disputándose territorio, alimentos o incluso mujeres. Sin embargo, con el tiempo, los pueblos del norte se vieron obligados a enfrentar a una amenaza mucho mayor, los Iteca. Un día los Iteca irrumpieron en las aldeas del norte, no con intenciones de diálogo, sino con una violencia desmedida, saqueando todo a su paso. Incluso capturaron a varios miembros de la tribu, llevándoselos como alimento. Ese día trágico, los Paiutes del norte sintieron el peso de la amenaza, habiendo perdido no solo sus recursos, sino también a seres queridos. Con el corazón lleno de temor, difundieron el horror que habían vivido. El líder de las aldeas alertó a las demás tribus sobre estos nuevos enemigos que debían enfrentar. Describió a los invasores como gigantes de cabello rojo y barbas rojizas, con una piel extremadamente pálida y rostros aterradores. Tras escuchar el relato de los Paiutes, muchas tribus permanecieron en constante vigilancia, protegiendo sus provisiones y afilando sus armas. Pero los días pasaban, y los Iteca regresaban una y otra vez, destruyendo todo a su paso y llevándose consigo a los guerreros Paiutes, quienes nunca volvían. Cansados del sufrimiento y la pérdida, los nativos decidieron que ya no huirían más. Con valentía y determinación, optaron por enfrentarse a la amenaza que les robaba la paz. Así comenzó la guerra entre los Paiutes del norte y los gigantes Iteca. Los nativos se prepararon para combatir a sus enemigos analizando cuidadosamente sus movimientos. A pesar del miedo, fabricaron armas y con gran inteligencia, observaron en secreto cómo vivían los gigantes, dónde se asentaban y cuáles eran sus debilidades. De esta manera, se forjó una resistencia decidida a recuperar la libertad y la seguridad de su pueblo, enfrentando con valor a los temibles gigantes pelirrojos. Astutos y determinados, los Paiutes observaron a sus enemigos durante mucho tiempo, analizando cada movimiento con paciencia para atacar con mayor precisión. Mientras espiaban a los Iteca, las aldeas Paiutes seguían sufriendo ataques devastadores. Presenciaron horrorizados cómo sus compañeros eran cruelmente degollados y devorados por los gigantes, quienes los consideraban un manjar exquisito. El dolor y la rabia se apoderaron de los Paiutes. Decididos a poner fin a la brutalidad de los caníbales, activaron el plan que habían preparado meticulosamente durante tanto tiempo. Fabricaron arcos, flechas, lanzas y otras armas que los ayudarían a derrotar a los temibles gigantes. El primer ataque fue lanzado. Sin embargo, resultó en un fracaso total. A pesar de su valentía y estrategia, la fuerza descomunal de los Iteca superaba sus esfuerzos en combate. Pero lejos de rendirse, los Paiutes del norte se fortalecieron en espíritu y convocaron a guerreros de aldeas vecinas para unirse a la guerra contra la tribu de los gigantes pelirrojos. Con el tiempo, los ataques de los Paiutes comenzaron a volverse más organizados y efectivos. La astucia y el coraje de los indígenas les permitió ganar terreno en la batalla. Su inteligencia en el campo de guerra era tal que lograron derrotar a varios de los gigantes en múltiples enfrentamientos. Esta constante resistencia forzó a los Iteca a huir hacia un gran lago, donde decidieron establecer un nuevo asentamiento. Los gigantes utilizaron sus habilidades para construir enormes balsas con tule, lo que les permitió escapar de los ataques de los Paiutes navegando por el lago. A pesar de su huida, continuaron atacando otras tribus en Norteamérica, secuestrando a sus víctimas y devorándolas cruelmente frente a sus familias.
La guerra se expandió a nuevas tierras, pues los Piots, con su incansable lucha, forzaron a los gigantes a desplazarse constantemente, provocando enfrentamientos en diferentes territorios. Un día, cansados de los incesantes ataques de los Iteca, los líderes Piot convocaron a todas las tribus cercanas para una batalla decisiva. Unidos por el dolor y la rabia, planearon una estrategia que les aseguraría la victoria y garantizaría la supervivencia de sus pueblos. Llenos de temor pero también de determinación, las tribus se prepararon para la batalla final. Con antorchas, lanzas, arcos y flechas, aguardaron la llegada de los gigantes pelirrojos. Por otro lado, los Iteca continuaban sus cacerías, seguros de su superioridad y esperando tan solo pequeñas emboscadas sin importancia. Pero esa noche, el destino sería diferente. La unión de las tribus nativas estaba a punto de desencadenar la batalla que definiría el futuro de su tierra, enfrentándose con valentía a los gigantes pelirrojos que los habían aterrorizado durante tanto tiempo. Al llegar a una aldea del norte, los Piots, llenos de furia y sed de venganza, lanzaron un feroz grito de guerra y cargaron contra los Iteca. Al ver la multitud armada y la determinación en sus ojos, los gigantes pelirrojos sintieron un miedo desconocido. La ferocidad y el coraje de los Piots los desbordó, obligándolos a huir del lugar. En medio del caos, muchos de los Iteca cayeron en combate. Algunos fueron gravemente heridos, otros fueron degollados sin piedad. Solo unos pocos lograron escapar de la furia de los Piots, quienes los perseguían implacablemente, decididos a erradicar a la raza de gigantes que había aterrorizado a sus tribus durante tanto tiempo. Esa noche, los Piots se habían jurado a sí mismos regresar a sus hogares con la victoria en las manos. No permitirían que esos seres monstruosos siguieran amenazando su existencia ni la de sus familias. Aterrorizados y acorralados, los Iteca corrieron desesperados hasta llegar a una vasta caverna que usaban como santuario sagrado. Se refugiaron en su interior, esperando que la oscuridad los ocultara de sus implacables perseguidores. Esa cueva, conocida hoy como la Cueva del Habla, se convirtió en su último refugio. La penumbra de la cueva cubría a los gigantes pelirrojos, quienes temblaban de miedo tras presenciar la brutal caída de sus compañeros bajo los ataques incansables de los Piots. El eco de sus propios lamentos resonaba en las profundidades de la cueva, un lugar que antes consideraban sagrado, y ahora se transformaba en su prisión. Mientras tanto, los Piots se apostaron en la entrada de la cueva, aguardando con paciencia. No permitirían que ninguno de esos monstruos escapara con vida. Sin embargo, los Iteca no daban señal de querer salir. La espera se hizo larga, pero los Piots estaban decididos a acabar con ellos, sin importar el tiempo que tomara. En silencio y con los nervios tensos, la batalla aún no había terminado. La cueva guardaba a los últimos vestigios de los gigantes pelirrojos, mientras que los Piots mantenían su juramento de proteger a sus tribus y sellar para siempre el destino de sus enemigos. La paciencia de los Piots comenzaba a agotarse. Gritaban desafiante hacia la oscuridad de la cueva, llamando a los Iteca a salir y enfrentar su destino. Querían poner fin, de una vez por todas, a la guerra que había asolado sus tierras durante tantos años. Pero los gigantes pelirrojos se negaban rotundamente a abandonar su refugio sagrado. Ante la negativa de sus enemigos, los Piots idearon una estrategia mucho más astuta. Reunieron maleza, troncos y plantas secas, acumulándolos en la entrada de la cueva. Con decisión, prendieron una inmensa hoguera en la boca de la caverna. Las llamas crecieron rápidamente, emitiendo una humareda tan densa que apenas se podía ver a través de ella. Dentro de la cueva, los Iteca comenzaron a sentir el calor abrasador y la falta de aire. Los ecos de gritos de desesperación retumbaron en el oscuro santuario. La táctica de los Piots estaba funcionando. Sin mostrar piedad, los nativos prepararon sus arcos y comenzaron a disparar flechas hacia la entrada, esperando a los gigantes que intentaran escapar. Los alaridos de dolor y miedo resonaron mientras los Iteca trataban de salir de la cueva en medio de la densa humareda. Pero la furia de los Piots no tenía compasión. Atacaban sin vacilar, eliminando a los gigantes en cuanto aparecían. Otros Iteca, en un intento desesperado por escapar, se arrojaban sobre las llamas solo para ser consumidos por el fuego. Y aquellos que decidieron permanecer en la oscuridad de la cueva, finalmente sucumbieron al humo sofocante, sin lograr escapar de su destino. Con el último grito apagado por las llamas, la victoria fue absoluta.
Los Piots habían exterminado a la temible tribu de los Iteca, asegurando la paz para sus tierras y sus familias. La amenaza de los gigantes pelirrojos había sido erradicada para siempre. Si te ha atrapado esta historia épica de coraje y victoria, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras historias llenas de misterio y leyendas ancestrales. Esta gran victoria no solo trajo tranquilidad a las aldeas de los Piots, sino que también les otorgó respeto y honor entre las demás tribus. Aquellos que alguna vez habían temido a los crueles Iteca, ahora celebraban y agradecían a los Piots por haber liberado al continente de los gigantes asesinos. Desde entonces, los Piots fueron conocidos como Seido Kara, que significa verdaderos guerreros conquistadores. Se dice que estos valientes guerreros conservaron parte del cabello rojizo de sus enemigos, trenzándolo en sus atuendos sagrados como símbolo de victoria y poder. El legado de los Seido Kara perduró en las leyendas, recordando a las generaciones futuras el coraje y la determinación de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a los gigantes pelirrojos y triunfaron contra todo pronóstico,